Hermanita Estela nos guía con el devocional. Sí, pastor. Dice así, agosto 10. Señor de toda la creación. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás 1, 3 al 4. No tenemos el control de la creación, pero Dios sí, y por eso es digno de toda nuestra alabanza y adoración. El control divino sobre los océanos, de hecho, sobre toda la creación, fue un motivo de alabanza constante en los escritos de los salmistas. Cuando leemos los salmos, descubrimos una y otra vez que el pueblo de Dios se deleita en alabar su poder soberano sobre el orden creador, su control sobre los mares, incluso sobre el flujo y la corriente de sus mareas. En el Salmo 33, por ejemplo, vemos que Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Versículo 7 de la nueva tradición, de la NBI. En una imagen dramática y forma parte de la excelencia y la gloria de Dios, de la misma manera que nosotros podemos mover y verter un galón de limonada. Dios Todopoderoso es capaz de recoger fácilmente los océanos del mundo y ponerlos en tinajas. Por lo tanto, qué correcto y adecuado es que adoremos a nuestro Dios Creador con asombro y reverencia. Asimismo, la autoridad de Dios sobre la creación nos anima a confiar en su cuidado providencial. Más adelante en la historia de Jonás descubrimos que el Señor dispuso una planta, dispuso un gusano y dispuso un sofocante viento del este para cumplir sus planes para Jonás y para el pueblo de Nínive. Jonás 4, 6 al 8. Qué diferente es esto de la mentalidad pagana, tanto en la época de Jonás como en la nuestra. Los tripulantes del barco de Jonás consideraban el mar como una fuerza primitiva, incontrolable, a cuya merced estaban todos cautivos. Del mismo modo, hoy no enfrentamos a la idea de que la madre naturaleza es una fuerza indomable y despiadada, pero la verdad es que todas las cosas, incluido todo el orden creado, son siervos de Dios. Salmo 119, 91. No estamos abandonados a la deriva en el mar de la casualidad o azotados por fuerzas ciegas e impersonales. No, Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Salmo 147, 4. Solo el soberano Señor Creador puede reunir los mares en montones y ordenar a toda la creación que Él cumpla sus órdenes. Y no solo eso, sino que elige dirigir sus mandatos para el bien de su pueblo. El gran viento que Dios lanzó sobre el mar mientras el barco de Jonás navegaba hacia Tarsis no pretendía ser una maldición para él, sino un llamado para que volviera a la obediencia fiel a su Dios. De lo que Dios envió a Jonás, Dios también lo salvó. Qué notable. Dios convocó el inmenso poder de una tormenta simplemente para traer de vuelta a casa a un hijo descarriado. En verdad, todas las cosas están dispuestas para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, incluyéndote a ti. Es a este Dios a quien alabamos, en quien confiamos y a quien encomendamos nuestras vidas. Que esta verdad esté hoy en tus labios. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, 3 y Salmo 145. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, buenos días. Hoy continuamos con el viaje de Jonás. Como decíamos, el devocional del día de ayer, muchos nos identificamos con él, en nuestra soberbia, en nuestra altivez. Muchas veces nos identificamos con él al no ver la misericordia de Dios para con otros. Hablábamos acerca de que nos gusta la misericordia para nosotros, pero no para los demás. Siempre estamos en la actitud de quizás de una u otra manera estar gritando los pecados de otros, no llorando por los de nosotros. A veces somos luz en la calle y solamente oscuridad en la casa. Entonces vamos a ver cómo Dios muestra su poder y su majestad a través de la tormenta.
cómo Dios usa la naturaleza para que se cumpla su propósito. Como ley devocional, Dios es soberano sobre toda la creación. Él gobierna los mares, Él gobierna todo lo creado porque Él lo sustenta con el poder de su palabra. Y es lo que veíamos también de que no podemos desechar la palabra de Dios como lo desechó Jonás, que desechó a las espaldas la palabra del Señor y huyó de la presencia del Señor. Entonces vamos al libro de Jonás. Dice, vino palabra de Jonás, pero vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Dieron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué tremendo, ¿no? Dios en control absolutamente de todo. Muchas veces nosotros pretendemos ser como Dios, tener el control de todo, aún la naturaleza. Hemos visto cómo la ciencia del hombre ha generado lluvias en el desierto, pero también vimos las consecuencias. No sé si ustedes vieron lo que pasó en estos como unos meses en Dubái, esas grandes inundaciones, el cambio climático, es porque el hombre quiere ser Dios. Pero aquí vamos a ver a Dios interviniendo de una manera dramática en la vida de Jonás y en la vida de sus marineros, aunque Jonás no tenía miedo. Y después empezar, pero Jonás, ¿por qué no tenía miedo? Porque es que él conocía a Dios. Él conocía que Dios tenía el control de las tormentas y de toda la creación, y aún así estaba escapando de Dios. Entonces vamos a adentrarnos en el devocional del día de hoy. Para la gente de la época, Tarsis era la ciudad más lejana conocida en el mundo antiguo. En otras palabras, Tarsis era el fin del camino. Jonás, en su orgullo religioso, toma la decisión de huir de la presencia de Dios, irse al lugar más lejano, pensando que en su pecado, en su rebeldía, él pensaba, o sea, en esa naturaleza pecaminosa, nosotros pensábamos que Dios no iba a estar allá, en Tarsis. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. El Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sí, tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me escubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mira, el salmista David nos muestra que en todas partes está Dios, pero también está en todas partes de una manera especial con nosotros. Mira que allí dice, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos,
Empezamos a meditar desde aquí. No hay nada, absolutamente nada en lo cual Dios no esté en control. Y Él nos sostiene con su mano y su diestra de justicia nos guía, aún en la tormenta más oscura de nuestra vida. Aún en la tormenta más oscura de la vida de Jonás, siendo una tormenta generada por él, obviamente que fue levantada por Dios con un propósito, que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Jonás, aunque él no quisiera. Aquí vemos de que Dios es soberano, pero Dios es soberano en absolutamente todo, y Dios decreta y Dios hace. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios todopoderoso? Pero muchas veces nosotros dejamos que las circunstancias nos gobiernen y se convierten en nuestros dioses porque nos controlan. Aún sabiendo esta realidad, Jonás tomó una decisión que haría de que Dios interviniera de una manera dramática en la vida de Jonás, pero cargada de misericordia, pues Dios estaba en control de todo. Había un propósito aún en la desobediencia de Jonás. En esta disciplina que Dios está haciendo en la vida de Jonás, Dios estaba mostrando amor y misericordia para con su hijo, a pesar de su rebeldía. Y vamos a ver más adelante en el devocional cómo Dios le habla a Jonás. Cómo Dios le enseña con amor a través de la calabacera que hace crecer un día, pero también le muestra su disciplina cuando en un mismo día crea un gusano que se come la calabacera. También Dios levanta un viento solano. Entonces veamos que Dios siempre está en control. Ese Dios es digno de confiar en Él y de esperar en Él, de que Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos, que pretendemos hacer. Entonces miremos la intervención de Dios. Hasta aquí parece que todo está sucediendo conforme a los planes de Jonás, siendo que si no hay estorbo, como decía, aprendíamos ayer. Los semáforos estaban en verde. Dios no había intervenido en la vida de Jonás. Jonás dijo, bueno, huí de la presencia de Dios, pero no fue así. Dios interviene. La nave había sido hallada, la huida comienza. Ahora nos encontramos en uno de los lugares más grandes de poder comprender la grandeza de Dios, pero Dios. El Dios de la Biblia, Dios interviene para frustrar los planes de su profeta y hacerle ver su locura. Dios interviene en la vida de nuestros otros hermanos cuando estamos pensando de que tenemos el control de todo. Dios interviene para mostrarnos de que no somos Dios, de que Él es Dios. Por eso que muchas veces hay tormentas en nuestra vida. También hay tormentas creadas por nosotros mismos, como a Jonás, o tormentas que Dios crea para mostrarnos su poder y su gloria. Jonás 1, 4 al 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y hace como Él desea. En todo, pues todo le pertenece. Él es soberano y gobierna sobre todo, y hará todo lo que deba hacer para hacer cumplir su voluntad. Mira lo que dice Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Qué tremendo este versículo, ¿no? Aprende pues hoy y reflexiona. Meditemos en el corazón que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este mismo Dios, el único que no cambia, que es autoexistente, que sostiene el mar con su palabra, que hace que los océanos se mantienen firmes en sus límites y cuando pasan los límites porque Dios lo permite. Hermanos, no hay nada en el mundo que pase sin que Dios no pase por la mano de Dios. Por eso es que nosotros estamos seguros en la mano de Dios. Estamos seguros. En Isaías 66, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio, y desde la antigüedad que aún no era hecho, pero digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La tormenta era de grandes proporciones. Las consecuencias de nuestros pecados tienen un alcance que solo Dios puede medir y saber el resultado final.
Nosotros pensamos de que cuando pecamos contra Dios, las consecuencias las podemos controlar. Error. Jonás creía que estaba en control y no era así. Él no alcanzó a medir las consecuencias de su rebeldía y como de una u otra manera afectaría a personas que no tenían nada que ver en la historia, como los marineros. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En la palabra del Señor podemos ver en la vida de diferentes hombres de Dios cómo sus pecados los alcanzaron, con consecuencias tan fuertes que llevaban a meditar quién es Dios y la grandeza de su santidad. Tremendo cuando empezamos a mirar la vida de hombres de Dios, no solamente de Jonás, miremos la vida de David. David nunca pensó que una mirada a Betsabé terminara una gran tragedia como terminó. Segunda de Samuel 9, del 12 al 15, dice Dios por medio del profeta a David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Eteo hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces le dijo a David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Qué fuerte, ¿no? Y las consecuencias del pecado de David fueron fuertes, porque vemos que Absalón lo persiguió para matarlo 3 años. Su otro hermano, otro hijo, medio hermano de Absalón, abusó sexualmente de su media hermana, la hermana de Absalón, y Absalón mató a su hermano. Y aún así fue tremendo ese pecado. O sea, no alcanzamos a medir las consecuencias de nuestro pecado. En esta tormenta hubo dos reacciones totalmente diferentes. Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos hombres eran experimentados marineros, amados hermanos. No era la primera vez o tormenta que se enfrentaban, pero esta no era cualquier tormenta. La mano de Dios estaba allí con un propósito específico. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaron a su Dios. Aquí vemos a los marineros están sobrecogidos por el miedo y buscaban ayuda en sus dioses, pero no había respuesta, que más adelante Dios, por medio de la providencia, se las daría. Por eso es que Dios interviene en esta tormenta aún para salvar a estos marineros que no le conocían. Ellos estaban tratando de que sus dioses los salvaran, pero pues no los iban a escuchar porque no existían. Los dioses que fabrica el hombre no existen, solamente están en nuestra mente y creemos que nos ayudan y confiamos en ellos. Pero es que el único verdadero Dios es el Santo de Israel, el único Dios verdadero. Ahora ellos tratan con sus fuerzas y conocimiento marítimo de arrojar todo fuera del mar, del barco para que fuera más liviano y no se hundiera. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de solucionar los problemas que hemos creado nosotros mismos y no buscamos a Dios? Y pretendemos tapar nuestros pecados como lo hizo David. David trató de tapar sus pecados y la tormenta que venía era mucho más grande. Jonás es culpable de esta tormenta. Está involucrado directamente a las personas que no tenían nada que ver en esta historia. Dios es soberano y nosotros somos responsables ante Dios. Muchos de nosotros pensamos de que podemos rebelarnos contra Dios y no pasa nada, o que nuestra desobediencia no será juzgada por Dios. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que sabemos que estamos haciendo mal delante de Dios
Y como no ha pasado nada malo, como no hemos sido descubiertos, o como de pronto la justicia no nos ha alcanzado, es por la misericordia de Dios que nos está dando tiempo para arrepentirnos antes de que empiece la tormenta. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El mismo Dios que castiga la desobediencia es capaz de convertir su juicio en un medio de restauración y bendición. Dios controlaba la tempestad. Dios estaba en control. No para la exclusión de Jonás, sino para su corrección y salvación. Eso es lo que está haciendo Dios, corrigiendo a Jonás en medio de la tormenta. Por eso es que en Hebreos 12, 5 al 11 nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Hermanos, es importante entender que Dios está en control. Que no importa la circunstancia que estemos viviendo, incluso las circunstancias creadas por nosotros mismos, Dios está en control. Hay un paralelismo con esta tormenta, con la tormenta donde Jesús dormía. ¿Qué hace Jonás? Empieza la tormenta y se va a dormir. Pero la diferencia es que cuando Jesús está durmiendo en el barco, aún seguía estando en control. Hay momentos en la vida que no vemos la intervención de Dios en la tormenta, pero Dios está en control. Dios está guiando esa tormenta para llevarnos a puerto seguro, para llevarnos a ver su gloria, su poder y su majestad, para ver cómo Él está en control, cómo Él sigue y seguirá siendo Dios por la eternidad, no cambiará. En Mateo 8:23 al 27 dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y los discípulos se le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos del mar le obedecen? Hermano, Dios, toda la creación le obedece, y no hay nada ni nadie que no esté al alcance de su mano. ¿Será que Dios no es digno de confiar y esperar en Él? De poner en sus manos todo lo que está pasando en nuestra vida, aunque en sus manos está, y nosotros creemos que no. Somos sus hijos amados. Y Él en medio de cualquier tormenta muestra su gloria. Yo me reitero, todo está en control. Por eso está en control que el salmista David dice que Jehová era su pastor y que nadie iba a faltar. También dice que aunque andara en valle de sombras y muerte no temería. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué tremenda historia de Jonás, que Dios le está mostrando a los demás a través de Jonás de que Dios es el Dios de las tormentas. Porque mire, cuando leemos lo que dice Jonás, que es impactante. Dice Jonás, dice en el versículo, dice 3, 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiera la nave. Era una tormenta de proporciones descomunales. Los marineros tuvieron miedo, pero mire que Jonás no tenía miedo. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y cuando él proclama, dice, ¿qué oficio tienes y dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra. Miren que él identifica a Dios con el creador de la creación. Él sabía quién era Dios.
¿Tú sabes quién es Dios y quién es Dios por ti? Dios por nosotros, por medio de Cristo, es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Él está en control de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos. Confiemos en el Señor y esperemos pacientemente en el Señor, que Él hará conforme a su voluntad y propósito.